En primer lugar, vamos a decidir o a explicar qué es un triángulo. Un triángulo es una figura plana que está formada por tres líneas rectas unidas entre sí, formando tres vértices o ángulos, y un total de tres líneas, ¿vale? Dentro del triángulo tenemos los lados, que son las líneas que acabamos de trazar, pero luego tenemos también otra parte igualmente importante, que son los ángulos. Un ángulo es esta distancia en grados, ¿vale? Que no es la distancia no es la distancia entre una recta y la otra, sino que es la abertura que forman esas dos rectas, ¿vale? Está claro que yo puedo dibujar una recta así y eso forma un ángulo de ese tamaño, o también la puedo dibujar así y este ángulo es mucho más grande, o hacerlas así y el ángulo es mucho más pequeño, ¿vale? Bueno, pues esa era la idea de un ángulo, aunque estoy seguro que todos conocéis lo que es un ángulo, no viene mal recordarlo. Además de los ángulos y de los lados, en un triángulo vamos a definir, bueno, vamos a llamarlos también a los ángulos, vamos a ponerles nombres, porque vamos a tener la costumbre de llamar a los lados por letras, y van a ser A, B y C, y a los ángulos lo vamos a llamar con letras griegas, y vamos a utilizar la letra griega equivalente al lado que tenemos enfrente del ángulo. Por ejemplo, a este ángulo de aquí, que está enfrente de A, le vamos a llamar alfa, que es la primera letra del alfabeto griego. A este de aquí, que está enfrente de B, le vamos a llamar beta, que es la segunda letra del alfabeto griego. Y lógicamente, al que está enfrente de C, haremos lo mismo y le vamos a llamar gamma. Bueno, pues estos son los elementos que tenemos en un triángulo. Nuestro triángulo está formado por tres lados y tres ángulos, que nombraremos siempre con letras romanas para los ángulos, para los lados, griegas para los ángulos, y usaremos el paralelismo A y alfa para nombrar los elementos que son opuestos. Un triángulo tiene también un perímetro. El perímetro de un triángulo se define como la suma de sus lados. El perímetro de este triángulo que tenemos aquí, pues será, lógicamente, el perímetro, si lo llamamos, por ejemplo, perímetro P, va a ser igual a lo que mida el lado A más lo que mida el lado B más lo que mida el lado C. Asimismo, el área o la superficie va a ser igual a la base por la altura partido por 2. ¿Y a qué llamamos base y a qué llamamos altura? Bueno, pues es una buena cuestión. En principio vamos a tomar el triángulo conforme está pintado y llamaremos base a lo que mide el lado sobre el cual el triángulo está apoyado, ¿vale? Será el lado C. Esto lo llamaremos la base. Y la altura es la distancia tomada de manera perpendicular a C, es decir, la línea que va desde el vértice opuesto a C hasta el mismo lado C, tomado en vertical. Esta es nuestra altura H. Base por altura partido por 2, esa será nuestra superficie. Pero ¿qué ocurre si yo a nuestro triángulo lo giro? Alguno se podría preguntar si entonces el triángulo tendrá otra superficie. Es decir, si yo lo hago de esta manera, la superficie, la base ahora será A y la altura será este otro segmento que hemos dibujado aquí. Esa será nuestra altura. La superficie va a ser distinta o no va a ser distinta. Lógicamente, la superficie no variará
porque la superficie es el área que queda encerrada aquí dentro. Es decir, si yo voy a pintarlo de color verde, todo eso que se ha pintado de verde, esa es la superficie de nuestro triángulo. Es el área que ocupa el triángulo. Lógicamente el área es la misma, aunque yo lo gire. Da igual el lado que cogemos, podemos coger el lado que queramos. Cualquiera de ellos nos dará una medida perfecta del área, utilizando siempre esta relación. Superficie es igual a base por altura partido por 2. Bueno, pues ya hemos definido dos elementos importantes en un triángulo, que son el perímetro, vamos a eliminarlo para que no nos estorbe, y la superficie. Estos lo vamos a utilizar más adelante cuando necesitemos resolver algún triángulo. Ya os adelanto, ¿a qué llamamos resolver un triángulo? Resolver un triángulo significa que cuando yo me da a alguien un triángulo y me da parte de sus medidas o de sus ángulos, yo consideraré que el triángulo está resuelto cuando conozco cuánto valen A, B y C y cuánto valen alfa, beta y gamma. Eso significa resolver el triángulo. Vamos a ver otra propiedad distinta, curiosa también, que tiene que ver con los lados de un triángulo. Y es que si yo cojo dos lados de un triángulo, por ejemplo A y B, y los sumo, esta suma siempre, siempre, siempre va a ser mayor que el tercer lado. Y si cojo otros dos, por ejemplo, cojo A y le sumo C, eso siempre va a ser mayor que B. Y lo mismo, si yo cojo B y sumo C, esto siempre va a ser mayor que A. Y esto se va a mantener siempre, sea cual sea el tamaño y la forma de nuestro triángulo. Es decir, tomados dos lados de un triángulo, su suma siempre es mayor que el tercer lado. ¿De acuerdo? Muy bien, ya sabemos algo más sobre triángulos. Y otra cosa que todavía es más importante, tiene que ver también con sumar, pero en este caso vamos a sumar ángulos. Y esta, atención señores, si yo sumo alfa y sumo beta y sumo gamma, siempre, siempre, siempre valen 180 grados. 180 grados equivale a un ángulo llano. Un ángulo llano es esto, ¿vale? Considerando que aquí son dos segmentos, este es A y este es B, forman un ángulo llano cuando las rectas están alineadas, ¿vale? Es decir, a eso se le llaman 180 grados. También conviene recordar ahora que la mitad de un ángulo llano, esto de aquí, son 90 grados. Y a eso lo llamamos ángulo recto. Muy bien, ya sabemos algo más sobre los lados. Y esto es algo muy importante. He dicho sobre los lados y quería haber dicho sobre los ángulos de un triángulo. En función de cómo sean los lados, sean iguales entre sí o sean distintos, yo nuestros triángulos los puedo clasificar en tres maneras. Puedo clasificar cuando los tres lados son iguales entre sí. Nuestro triángulo se llama triángulo equilátero. Esto es equilátero. ¿Vale? Los lados A, B y C son iguales. Dos lados iguales y un lado distinto, esto se llama un triángulo isósceles. Y cuando yo tengo cada triángulo, cada ángulo es de su manera, perdón, voy a dibujarlo mejor. Me tenéis que perdonar porque yo dibujando soy bastante torpe, pero si yo dibujo tres ángulos, tres lados, y los tres lados son distintos entre sí, este es un triángulo escaleno. ¿De acuerdo? Triángulos pueden ser equiláteros, isósceles y escaleno. Esto no es tan importante a la hora de resolver un triángulo, ¿vale? Salvo que alguien quiera darnos una pista y nos diga qué tipo de triángulo se trata antes de comenzar.
Vamos a hacerlo ahora en función de sus ángulos. Hemos dicho que uno de ellos, o sea que en total van a medir 180. Entonces yo puedo tener, podría tener dos ángulos de 90. Si tengo dos ángulos de 90, entre los dos sumarán 180 grados y el tercer ángulo sumará 0. Un ángulo de 0 es algo un poco difícil de dibujar, ¿vale? Entonces, no, si yo dibujo un segmento forma 90 grados y dibujo otro segmento, yo eso, si estos son 90 grados, bueno, cuando son 90 grados se suele dibujar así, ¿vale? Si estos son 90 grados, no podré nunca dibujar un triángulo porque estas dos líneas son paralelas, con lo cual un triángulo nunca puede tener dos ángulos, dos ángulos de 60 grados. Pero sí puede tener otras medidas. Entonces, puedo tener, imaginemos que tengo un ángulo de 90 y los otros dos ángulos, lógicamente, son de menos de 90. Esto es un triángulo rectángulo. Y un triángulo rectángulo siempre tiene un ángulo que mide 90. ¿Vale? Vamos a dibujar ahora un triángulo que tenga un ángulo de más de 90 grados. Pues este será un triángulo que tendrá esta forma. Lógicamente, si uno mide más de 90, como tiene que sumar más de 180, los otros dos tienen que ser menores de 90. Y este es un triángulo obtus ángulo. ¿Vale? Y por último, cuando los tres lados son menores de 90, tendré un triángulo que tendrá pues, una forma así, donde ningún ángulo supera los 90 grados, y este es un triángulo acutángulo. Acutángulo quiere decir que todos sus ángulos son ángulos agudos. Bueno, de aquí lo más importante es que nos quedemos con la idea del triángulo rectángulo. Y de momento esto es todo, señores.